A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Gracias amigos por estar con nosotros en este nuevo encuentro con la ciencia. Pues ha sido muy interesante conversar con un joven, muy jovencito, segundo año de secundaria, y está concursando como grandes en ingeniería electrónica, en domótica, en control, es decir, toda la electrónica. Es un alumno del semillero CEPRESID. Y ahora estamos con Alberto Gago, ya un senior, digamos, en este campo, que también ve no la domótica, pero controla experimentos desde acá, desde la Universidad Católica del Perú, experimentos que se están realizando, monitorea, experimentos que están realizándose muy lejos, a miles de kilómetros de Lima. Bienvenido al programa, Alberto. Muchas gracias, Modesto, por la invitación. Siempre un gusto estar acá contigo. Cuéntanos, ¿cómo es esta historia de que tú puedes monitorear experimentos desde tu laboratorio acá en Lima hasta dónde? ¿Hasta Fermilab, me parece? Sí, bueno, para dar un contexto, digamos, la Católica estamos involucrados en dos experimentos, uno en Fermilab, que se llama Minerva, y otro en el CERN. ¿Ya? Bueno, y la dinámica del funcionamiento de esto es la siguiente, ¿no? Así como uno tiene las estaciones de Houston, por ejemplo, que ve en las películas, la gente que no está familiarizada mucho con el tema, ve que uno está controlando el transbordador o cualquier satélite o nave espacial, uno tiene que estar monitoreando todo lo que sucede ahí. Y de la misma forma, cuando empieza, digamos, a funcionar el experimento Minerva, o está tomando datos el experimento Minerva, que comienza a partir de colisiones de protones con un blanco de grafito, de ahí se producen unas partículas que se llaman mesones, y de ahí salen los neutrinos, y de ahí esos impactan en un detector y se empieza a tomar datos. Entonces uno tiene que estar, de la misma manera que uno monitorea la nave espacial, tiene que estar monitoreando que el haz de protones esté funcionando, que esté en la energía correcta, que se estén produciendo los neutrinos, la cantidad de neutrinos que uno quiere, y que la toma de datos, o sea, las colisiones que se dan en el detector, también estén correctamente registradas. Y eso se puede hacer, eso se hace, digamos, obviamente externamente al aparato físico de todo esto, ¿no? Se monitorea vía computadoras. Entonces, el monitoreo normal es hecho naturalmente físicamente cerca, en el mismo laboratorio Fermilab, pero también se puede hacer monitoreo lo que se llama remoto. Y instituciones de Estados Unidos y nosotros son las únicas que podemos hacer ese monitoreo remoto, o sea, hacer la misma vigilancia, digamos, que todo esté funcionando correctamente, pero desde aquí, ¿no? O sea, esto es una labor que uno cumple, una parte de las labores, digamos, de las responsabilidades que uno tiene dentro de un experimento, o sea, hacer ese monitoreo. O sea, fuera de labores propiamente ya más, si quieres, de investigación propia de los fenómenos que se dan, ¿no? Pero esto es muy interesante porque es una muestra, digamos, de la confianza que se tiene, porque uno está responsable de lo que sucede, ¿no? Donde hay miles y miles de dólares, proyectos, o sea, dinero en proyectos, dinero en el mismo funcionamiento de todo un aparato enorme para que se produzcan estos neutrinos. Y es una cosa que también hay un aspecto, justamente llamando un poco de la cuestión esta del semillero, que justo estás la entrevista anterior. Hay un aspecto que yo nunca lo contemplé, pero que es bien interesante. Cuando van chicos así del pregrado a visitar, les impacta mucho eso, les impacta mucho ver esa capacidad de que uno, digamos, desde el Perú pueda estar monitoreando una cosa de este tipo. Claro. Y te comento algo, o sea, nosotros hemos entrenado, de hecho, porque esto es todo un entrenamiento que uno tiene que tener, digamos, para hacer este monitoreo, de saber leer unos gráficos, estar toda una preparación. Y hay un chico que en la época del pregrado, bueno, estaba terminando el pregrado, también se entrenó y hace también el monitoreo, o sea, pero en términos de motivación, parece muy interesante. Los chicos se motivan mucho de ver ese contacto directo con, digamos, con la ciencia de alto nivel, ¿no? Claro, desde acá sí. También se hace con telescopios. Ahora, exacto, ¿no? Es algo análogo, digamos. Se tiene, digamos, acceso a la ciencia, alta ciencia, la great science, como dicen, desde acá, porque hay la facilidad de comunicaciones. Ahora bien, la pregunta es, neutrinos, tú me hablas de neutrinos. Vamos entonces a conversar un poco de la física de partículas, que mucha gente me pregunta, pero yo pues no le puedo explicar solo grandes rasgos. Se descubrió, vamos a hacer un resumen, el siglo XIX, primero que se descubre la radioactividad, que sale pues de los minerales, después el electrón,
que ahora sabemos pues que es responsable de la corriente eléctrica. En el siglo XX se descubre que toda la materia que nosotros conocemos acá, la común, está compuesta de átomos con un núcleo muy pequeñito, con una dimensión, miren, es 1 sobre un 1 con 15 ceros de metro, imagínense. Ese es el núcleo y alrededor hay un electrón o electrones que giran con una órbita de un 1 dividido entre un 1 con 10 ceros de metros, súper pequeño. Hasta allí la gente se sintió feliz porque en el núcleo había protones y neutrones. Eso fue en el año 1932. O sea, todo feliz. Las cosas están compuestas de protones, neutrones y electrones. Protones y neutrones que están en el centro del núcleo y electrones que giran. Pero sucedió también a principios del siglo XX que, observando los rayos cósmicos, había en los detectores partículas que no eran ni protón, ni neutrón, ni electrón, sino otras cosas. Y luego con los aceleradores, al hacer chocar partículas, pues resulta que salían muchísimo más partículas que no se comprendía para qué servían, qué cosa eran. Y allí vienen los aceleradores, porque estos aceleradores, al chocar, digamos, partículas altísimas de energía, la energía se convierte en masa. Bueno, hasta ahí puedo explicar más o menos, pero Alberto, todas estas partículas que salen de estos choques o las que vienen del cosmos han sido ordenadas poco a poco y al final nos dicen que pueden ser estas consideradas como compuestas por quarks. Y bueno, cuéntanos. Ya, bueno, muy buena, me pareció muy interesante la introducción que hiciste y comento un poco la idea de las partículas elementales, ¿no? O sea, el conocimiento que se tiene actualmente es que la materia ordinaria, que estamos hablando casi del 4.6% de todo lo que hay en el universo, o sea, es casi nada realmente lo que se sabe. Es otro tema. Es otro tema aparte, pero bueno, lo estoy comentando un poco para que veamos el grado de ignorancia que tenemos. Sí, pues, sí. Entonces, esa materia, digamos, que se llama ordinaria o visible, si queremos decirlo así, esa materia está compuesta por unas cosas que se llaman quarks, o sea, partículas hasta el momento elementales en el sentido de indivisibles, que se llaman quarks, y otras que se llaman leptones, donde está, por ejemplo, el electrón, por dar un ejemplo. ¿No? En ese grupo de los leptones está el electrón, están también partículas como estas que se ven en los rayos cósmicos, por ejemplo, los muones, que son partículas también elementales. Y dentro también existe, ojo, también para hacer una tingencia, dentro de las partículas de los rayos cósmicos también vamos a encontrar partículas que son compuestas, como por ejemplo los protones. La materia ordinaria, digamos, si uno ve la materia estable, o sea, me refiero no la que se genera en aceleradores o en fenómenos de alta energía en el universo, si uno ve la materia ordinaria, ve básicamente tres cosas: electrones, protones y neutrones. Eso. Pero el punto es que los protones y neutrones, lo que ya sabemos ahora, que los protones y neutrones no son elementales, el electrón sí. Y los protones y neutrones sí están hechos de unas cositas que justamente son los quarks. O sea, todas las partículas compuestas, por decirlo así, todas las partículas compuestas, no solo protones y neutrones, que es la materia ordinaria, sino las partículas compuestas que aparecen en el universo, están hechos por estas cosas que se llaman quarks. Y dentro de este conocimiento, digamos, que está asociado a estas partículas, tampoco no es solo las partículas que uno conoce, sino también son las fuerzas que rigen entre ellas. O sea, este conocimiento, digamos que estoy hablando de ese 4.6% más o menos, es no solo a nivel de cuáles son los elementos indivisibles, sino también cómo se comunican o cómo interactúan entre ellos. Y estas fuerzas, digamos, las fuerzas, dejando de lado la gravitación, las fuerzas que uno está hablando son, por ejemplo, el electromagnetismo, que es una fuerza que, bueno, todo el mundo la percibe, digamos, la fuerza de atracción o repulsión entre cargas. Imanes, cargas. Exactamente, es una fuerza, digamos, a gran escala, por decirlo así, es una fuerza que tiene un largo alcance. Que yo sepa, esto de la electricidad no está alejada de nosotros. Cuando uno frota un sorbete y atrae un envase de gaseosa vacío, ahí está la electrostática, o si no, exactamente, uno pone un imancito y jala, ahí está el magnetismo, pero
Todo eso forma el electromagnetismo. Exactamente. Que es lo que produce la corriente eléctrica. Exactamente. Lo que has dicho está muy, muy interesante y me coloca justamente las piezas para lo que voy a continuar. Y justamente hablaste de la radioactividad. Y la fuerza responsable de la radioactividad es una fuerza que se llama la fuerza débil, la fuerza responsable de la radioactividad. Esa que permite que de un material salga electrones. Exactamente, o antineutrinos. Bueno, o sea, el decaimiento. Exactamente, el decaimiento beta está, digamos, el responsable del decaimiento beta, que es el que estás hablando, del decaimiento que salen los electrones o salen los antineutrinos. La fuerza responsable atrás es justamente es la fuerza débil que se llama. Y justamente hay una teoría, también poniendo un poco todavía más en contexto, que es la teoría del modelo estándar que unifica la fuerza electromagnética y la fuerza débil, y eso se llama la fuerza electrodébil, digamos. Que fue motivo de premio Nobel tanto de Abdul Salam del Irak, ¿no es cierto? Exactamente. Como de Carlos Rubia, que fue el que demostró su existencia. Claro, la parte experimental. Pero exactamente, como dices tú, y es bien interesante porque a la vez que tú tienes las dos caras de la electrostática y el magnetismo, y ese es el electromagnetismo, también tienes la fuerza electrodébil que, digamos, el magnetismo y la electricidad es una cara y la otra cara es la parte de los bosones que se llama la fuerza débil. Ahora, permíteme explicar a los oyentes que estas cosas que parecen de otro mundo son tan cercanos a nosotros, pero que no todos se dan cuenta. Por ejemplo, cuando uno va a hacerse una imagen, aquí tienes PET scan, hay imágenes del cerebro que nos pueden decir si tenemos Alzheimer, una cosa por el estilo, alguna enfermedad del cerebro. Allí, por ejemplo, hay positrones, son electrones positivos, ¿no es cierto?, que chocan con un electrón normal que está por otro lado y se produce a dos rayos opuestos, y son de esos dos rayos opuestos que nos permiten al detectar ver de dónde viene. O sea que tanto electrón como positrón existen en la naturaleza. ¿Dónde salen estos positrones? Salen de las sustancias radioactivas que se producen en un acelerador acá en Perú, que tenemos ya un acelerador que produce positrones. Y tú dices que estos positrones van acompañados de un neutrino. A ver, para justamente aprovechar eso que estás comentando, yo algo que no dije es que también tienes la materia y también tienes la antimateria, sí, que son, por ejemplo, así como tenemos los leptones, tenemos los antileptones. Entonces tienes el electrón y tienes el positrón, que es su antileptón. Pero los leptones están acompañados, por ejemplo, el electrón está acompañado del neutrino, acompañado en el sentido que forman parte de lo que se llama una cierta familia. Salen al mismo tiempo, ¿no? Salen al mismo tiempo, exactamente. Su electrón con su antineutrino, exactamente. Y su positrón con su neutrino. Claro, eso es análogo, bueno, esto voy a tener que comentarlo un poco ya que lo has dicho. Al igual que uno habla de una ley universal de conservación de la carga eléctrica, también hay una ley universal, digamos, de una conservación de carga que está relacionada a estos leptones, a la carga leptónica se llama. Así como hablamos eléctrica, hablamos leptónica. Y es muy interesante, y quiero jalar esto que has dicho para, digamos, un poco poner algo que creo que íbamos a conversar también. Todas las herramientas, digamos, artefactos de imágenes, tipo, por ejemplo, lo que tú has comentado, el PET scan, ¿no? O, la resonancia magnética, la tecnología. O por ejemplo, me voy más allá, los aceleradores lineales que de hecho que hay en las clínicas. Tenemos, hay un montón de aceleradores lineales en las clínicas. Que llegan a 20 electrovoltios. Exactamente, que tienen modos de funcionamiento que bien te pueden tirar electrones o te pueden tirar los rayos X que salen de... Todo eso forma, digamos, es la herencia que recibimos de las ciencias básicas. Exactamente, o sea, justamente es lo que iba a decir, que todo eso nace ¿de dónde? De la física esta que estoy hablando, que para algunos puede sonar súper exótica. Hay gente que, sobre todo los políticos, a ojos de políticos, la ciencia es básica, esa cosa, ¿para qué sirve? Sirve para salvarnos la vida, pues, pero todo no, dentro de poco de repente ya comprenderán. Pero eso justamente es un punto súper interesante, que todo, digamos, todo lo que vemos ahí en un montón de tecnología médica que justamente nos permite salvar vidas, está metida ahí. Te cuento que, no sé si te conté alguna vez, pero cuando hice mi doctorado en Francia, hay la parte, pues, lo que le llaman el stage, una estadía en un laboratorio, me enviaron al laboratorio de Georges Charpak, que es francés, de las
se llama la cámara de multifilamentos. O sea, miles de filamentitos. Y sí, ¿para qué sirven estos? Sirven pues para que cuando pase la radiación por uno de los filamentos ya se ubicó por qué filamento pasó y a qué distancia del centro también se ubica por la diferencia de corrientes. Y decía, ¿y esto para qué sirve? Es para detectar las partículas que salen de los choques. Pero también sirve para obtener las imágenes médicas. O sea que... pero eso es después, ¿no? Después, eso es claro, una consecuencia, claro, que una hay que comenzar a tu público, al público justamente que oye, que no es al revés, no es que se comenzó con la parte médica, No, sino... la primera es la curiosidad por comprender, por detectar las partículas por dónde iban, para hacer pues todas unas ecuaciones. Al final tenía aplicaciones, esto tiene aplicaciones increíbles, ¿no? Es que eso justamente es algo que, como dices tú, hay veces los políticos no comprenden, Igual lamentablemente. los protones, para tú acelerar tus protones y hacerlos chocar, ¿para qué sirve la aceleración de protones? Y resulta que ahí mismo en el Instituto de Física Nuclear de OC había un acelerador de protones para hacer este tipo de choques que está hablando Alberto, pero de repente lo transformaron en la terapia protónica para liquidar tumores cancerígenos del ojo, cosas del estilo, con protones. De modo que estamos hablando de ciencias básicas y ciencias aplicadas al mismo tiempo, ¿no? Exactamente, y es interesante el ejemplo de protones porque eso se llama la hadroterapia. Y justamente tiene una gran ventaja. Ya no solamente hay protones, sino hay otros. Hay otros mesones también, o sea, partículas compuestas. Pero es interesante porque justamente, ¿cuál es la ventaja de esa técnica? Es que el protón, digamos, va a depositar toda su energía en un punto. A una profundidad a una profundidad que se calcula. Mientras que otra radiación, digamos, como la radiación... rayo gamma, por ejemplo, que ya es más complicado. Exactamente, sí, pues. es más distribuido. Entonces, tú con el protón, digamos, con esa hadroterapia puedes ir y focalizarte en el tumor, digamos, mucho mejor y hacer menos daño a tejido sano que con radiación, digamos, de cobalto, ¿no? De modo que esta curiosidad de los físicos de partículas de altas energías, también se les llama, que en el fondo quieren llegar a saber qué pasó al inicio de todo, el origen del universo, el famoso Big Bang y sus sucesiones, pues todo eso tiene aplicaciones muy interesantes que necesitaríamos en el Perú hacerlas más difundidas. Nosotros, tú sabes, en la UNI dictamos la maestría en física médica, que es precisamente la aplicación de las radiaciones para la terapia. Los invito a los jóvenes físicos de entrar a la página web de la UNI, maestría en física médica, y los que salen de esta maestría tienen pues la responsabilidad de estos aceleradores, las aplicaciones que estamos hablando. Ustedes allá, cuando tú vas al CERN, también hay otra cosa increíble que se sabe perfectamente, que esta curiosidad significaba también poner a muchos científicos en línea, digamos, para discutir y compartir, y eso fueron ellos que inventaron la web, que es una cosa que ha revolucionado el mundo y también forma parte de estas spin-off, estas consecuencias del interés por la ciencia básica, ¿no? Y eso es una cosa que también, eso es sumamente también interesante. O sea, ver, por ejemplo, cómo la web que se generó justamente como para intercambiar información entre científicos, fue un instrumento más que nada para intercambiar información entre científicos, desarrollado por Tim Berners-Lee en el CERN justamente. Eso ha tenido pues un impacto, digamos, tremendo, una revolución en el mundo, claro. ¿No? Una revolución en el mundo, ¿no? Y eso es algo que la gente no conoce, ¿no? No conoce, ¿no? Y te cuento otro ejemplo también que hay veces creo que la gente poco conoce, que es el Wi-Fi. El Wi-Fi, o sea, claro, el Wi-Fi, digamos, el algoritmo, la tecnología para, digamos, leer las señales de Wi-Fi de la manera que, digamos, tan precisa que se pueda leer, o sea, tan potente. Es justamente nace de investigación de astrofísica y algo que a la gente le va a parecer impresionante para estudiar evaporación de agujeros negros propuestas por Hawking. Entonces uno quería hacer, o sea, digamos los astrofísicos tenían un montón de señales de la misma frecuencia y justamente para optimizar señales se desarrolla un algoritmo basado en transformadas de Fourier que es para optimizar una cierta frecuencia para la búsqueda de estos digamos, evaporación de agujeros negros. Y esa misma idea es la que usas para el Wi-Fi, porque el Wi-Fi tienes un montón de frecuencias que pueden enmascarar a la señal del Wi-Fi, y justamente lo que haces es una especie de algoritmo para limpiar eso y potenciar la señal del Wi-Fi que tú quieres detectar. O sea, es impresionante. Sí, pues, más o menos los agujeros negros se pensaba
que son masivos, por supuesto, y atraían de todo, no dejaban salir absolutamente nada, tan fuerte, tan intensa era la gravedad que la luz no sale, pero Hawking nos dijo que de repente salía algo, ¿no? Exacto, y eso era bueno. Le llama la radiación de Hawking. Claro, pero eso justamente se trató de buscar, pero lo que estoy contando, la moral de la historia, que en una área que uno diría, pues acá si uno en el Perú la cuenta, diría, eso que va a tener alguna aplicación, ¿no? O sea, me refiero, es algo totalmente más que exótico todavía, más que las partículas, lo verían que el agujero negro, ¿qué me va a importar el agujero negro? Y sin embargo sale ese spin-off de cosas así, que impresionantemente lejanas a la aplicación, ¿no? Cuando estaba en Estados Unidos en los años 88, por allí, ¿te acuerdas de este famoso problema del Super Collider, Superconductor? Que los americanos lo enterraron, ya no quisieron avanzar y el CERN le tomó la delantera, ¿no? Pero también en esa época había este debate del telescopio Hubble. El telescopio Hubble, los americanos decían, ¿por qué tiene que dedicarse a tomar fotografías del infinito si los problemas están acá en la Tierra? Y este telescopio tomaba imágenes de estrellas lejanas, miles de millones de años luz lejanas ya. Pero para ello tuvieron que inventar este dispositivo que transformaba la luz en corriente eléctrica para luego enviarlo pues, por ondas electromagnéticas a la computadora abajo en tierra y poder procesar esas imágenes. Y resulta que con ese pequeño invento, ahora todos los dispositivos de imágenes tienen ese dispositivo y dicen que en 2 años se recuperó la inversión en este telescopio que nadie daba un sol por ellos, ¿no? De modo que el interés de los científicos básicos es tan apasionante que los lleva a inventar cosas que luego son útiles para la sociedad. Sin duda. Y comento algo que es muy relevante, que ha salido un resultado en Science, en la revista Science, en este agosto pasado, que es súper contundente en ese sentido. Porque nosotros podríamos estar, las personas que nos están escuchando pueden pensar que esto es son anécdotas, un conjunto de anécdotas que no prueban una relación, digamos, directa entre la ciencia y la aplicación, ¿no? O sea, podría ser que nosotros estamos contando, para algunos pueden pensar muy pragmáticos, que estamos contando anécdotas puntuales, ¿no? Anécdotas puntuales. Entonces, hay un artículo en Science que justamente ha cogido a los 32 millones de artículos científicos que hay desde el 1945 al 2013 y a 4.8 millones de patentes registradas en esta Oficina Nacional de Patentes en los Estados Unidos, y ha encontrado que el 80% de los artículos científicos están relacionados con una patente. O sea, que están referidos en una patente, ¿no? Muy bien, Alberto, gracias por estar en esta entrevista. Ahora vamos a pasar al tema un poco diferente después de una pausa. Lo que podemos sacar de esta primera parte es que las ciencias básicas son las que más aplicaciones han tenido y las más impresionantes. Y por supuesto necesitamos que en el Perú se promueva. Nosotros contamos en el CEPRESID, en el semillero CEPRESID, un grupo de científicos e ingenieros que se dedican a promover estas ideas en los niños, muchos de los cuales ya están participando, como ustedes escucharon, en esta Feria Nacional de Ciencia y Tecnología del CONCITEC, porque estamos convencidos que las ciencias van a ser los pilares sobre los cuales construiremos un país moderno, capaz de exportar conocimiento y no limitarnos solamente a la explotación de nuestros recursos naturales. Las informaciones que se dan para este semillero científico las pueden ver en cienciaperú.org, y las entrevistas que estamos realizando las pueden ver en cienciaperú.tv. Regresamos. Bríndele una oportunidad internacional a su hijo. Inscríbalo en el Semillero de Científicos e Ingenieros del Siglo XXI. Inscripción en www.cienciaperú.org.